Bien, ¿cómo me escuchas? Te escucho alto y claro. Y yo a ti también. Ahora un poco más bajo. A ver, habla. Pues tenía la mano puesta aquí. A ver, me acerco más al móvil. ¿Tú ves hablando para que yo te vaya Sí, escuchando? ¿me oyes bien? Probando uno, dos, Perfectamente. tres. Perfecto. ¿Estás Vale. cómodo? Sí, Sí. así. A ver, habla con una distancia, habla desde ahí a ver si nos escuchamos bien. ¿De aquí se me oye bien? Perfecto. Y Estupendo. túmbate sobre el sofá por si te apetece tumbarte en el sofá. Habla. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me oye Bueno, bien? un poco Un más poquito. distante, pero se escucha bien. O sea, solo me he hecho en caso de necesidad. Sí, además vas a parecer Alfred Hitchcock, ¿sabes? En plan con el gato y sentado en el sofá. Sí. Bueno, vamos a empezar, creo que... ¿Qué hora es? Las 7:01 tengo yo en mi móvil. Listo, empezamos. Bueno, veo que ya hay gente que se está conectando. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos la segunda sesión de entrevistas en la que vamos conociendo a todos los autores de la editorial Litwall y en este caso tenemos a Fran Castillo. Fran Castillo, a diferencia de la entrevista que tuvimos la semana pasada, que era de género de romántica, hoy nos hemos ido a un género diferente. A lo mejor, yo no sé si el más acertado para una época como la que estamos pasando, pero en todo caso es muy interesante, porque tenemos un género que yo, bueno, Fran, que lo dejamos en suspense, horror, terror, misterio. Eh, sí, no, bueno, terror tampoco tiene mucho miedo, ¿no? Es más aventura, fantasía, no sé, suspense quizá un poco, ciencia ficción. Una aventura de suspense. Lo que pasa es que tiene una temática que, bueno, como veréis, ahora hablaremos un poco de la sinopsis, del argumento, veréis que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Pero bueno, antes de avanzarnos, vamos a preguntarle a Fran, como hacemos con todos nuestros autores, porque como sabemos que los escritores sois medio ermitaños, ¿esto es bueno para un escritor lo que está pasando? Es que la cuarentena, Sí. la cuarentena, pues no sabría decirte. O sea, normalmente yo escribo en casa, evidentemente, y ahora estoy 24 horas en casa, pero no sé, en mi cabeza la situación no es la normal y la verdad es que estoy muy desconcentrado ahora para escribir. Y de hecho estoy leyendo poco hoy. O sea, Sí, es no. como nos lo han comentado. Me han comentado que, claro, la situación es como una olla a presión, ¿no? De información y te puede centrar, te aíslas en casa y te pones a escribir o quedas completamente... es como un tsunami, ¿no? Estoy como bloqueado, no sé, no sabría Ya. decirte. Porque además han salido muchas iniciativas ahora por Twitter de antologías, porque se supone que ahora todo el mundo tiene muchísimo tiempo, Mm. pero no puedo, no sé, estoy como bloqueado. Tampoco tengo mucho tiempo, la verdad, porque mi rutina tampoco es que haya variado mucho, porque estoy haciendo home office en el trabajo, estoy trabajando desde casa y la universidad la tengo online 100%, así que tampoco tengo mucho más tiempo que antes. Bueno, también expliquemos que la realidad de este autor, Fran Castillo, aunque parezca un autor español que vive en España, es un autor español, pero que no vive en España. Entonces, la realidad que está viviendo la cuarentena es una cuarentena a la alemana, que no sé Sí, si está siendo exactamente igual que la española. es diferente. Aquí todavía no se han puesto tan estrictos. Todavía nos dejan salir a la calle, hacer paseos, no en grupos superiores a 2 personas, Uh -huh. pero, pero todavía se permite dar paseos, y siempre con precaución y, bueno, salvando las distancias, ¿no? Con otra gente que puedas cruzarte, pero es un poco más tranquilo que en España. Bueno, ya empiezan a haber comentarios, dicen que es una auténtica joya tu libro. Pero yo, antes de hablar del libro, yo diría que no sé si estoy con un autor o estoy con Nosferatu o el hijo bastardo de Nosferatu, porque el libro es premonitorio, no es premonitorio. ¿Cómo nace la idea de que viene un virus a Madrid? Y ya estoy avanzando parte del argumento de la novela. Llega un virus a Madrid y se carga a todo el mundo. Una letalidad mayor que la del coronavirus Sí, y esto
¿Esto dónde nace? ¿De qué mal sueño nace? Madre mía, pues yo lo vi venir. No, estuve hablando con unos chinos. No, no, la verdad es que, no sé, esta historia a mí se me ocurrió en el 2011. Empecé a escribir esta novela en el 2011, o sea... Peor aún, me lo estás poniendo peor. Es decir, tus previsiones son a años vista. Sí, mira que lo tenía que haber puesto, os lo dije, al final. Sí, la verdad es que se parece, o sea, bueno, salvando un poco las distancias, pero tiene, con la actualidad, la situación que se está viviendo ahora mismo en Madrid, podría parecerse bastante. Y después tienes una cosa que me parece fantástico. Es una pregunta sencilla y después seguiré con lo que te estaba comentando. ¿El título lo definiste antes de empezar o el título lo desarrollaste ya una vez acabada la novela? Pues la novela, al principio, o sea, los primeros 15 capítulos, cuando empecé a escribir como el que tiene... a medida que fue avanzando, yo iba buscando un título que ponerle, y bueno, Tiempo Muerto jugaba, o sea, cuando leáis la novela veréis que juega, tiene ahí un juego de palabras ahí. Ya. Te lo decía porque antes estabas explicando que tiene doble efecto esta cuarentena, porque los escritores es verdad que necesitáis tiempo, pero también necesitáis tranquilidad, ¿no? Y yo creo que lo que está viviendo mucha gente, como tú, es que esto está siendo como un tiempo muerto, ¿no? Es decir, sí, una especie de momento que después recortaremos y lo olvidaremos de nuestras vidas, porque no da para hacer mucho más allá que la vorágine de información y de entrevistas y de actividad en el Instagram, en el Facebook. Sí, es como un sí, la cuarentena podría bien llamarse tiempo muerto para todo el año. Sí. En todo caso, para explicarlo un poco a aquellos que no lo han leído, el argumento, sí, un virus llega a Madrid, ¿y qué más? A ver, imagínate que el paciente cero, en lugar de estar en Wuhan, está en Madrid, y que el virus pues es mucho más agresivo y más violento. El tiempo de incubación es muy corto, pueden ser horas o incluso minutos dependiendo del huésped. Y la problemática es que la tasa de mortalidad de los infectados es del 100%, y todos los que mueren luego se levantan y atacan de forma agresiva a los que aún están. Vale. Esa es el punto de partida de la y es verdad que no los quieres, o utilizas poco el término zombie, es decir, ¿son al final enfermos agresivos o son directamente zombies? A ver, yo en la novela, lo cierto, no he contado las veces que he escrito la palabra zombie, pero son muy pocas, porque lo he intentado hacer, he intentado plasmar lo más realista posible. O sea, ¿qué pasaría si esto realmente sucede en Madrid? Creo, es mi opinión, creo que la mayoría de la gente se resistiría a decir que lo que está pasando es una invasión zombie, evidentemente, porque eso es de las películas y de los libros, ¿no? O sea, en una situación real es simplemente pues, qué coño está pasando, pero no sé, a mí no se me ocurriría, hostia, son zombies, ¿no? No sé. Tampoco les doy mucho tiempo a los personajes para que piensen qué está pasando. De hecho, ahora que hablamos de zombies, a mí me parece genial, y tengo que reconocerte que te la he copiado y la he utilizado algunas veces, es la cita de entrada a la novela, donde dices que todo hombre que se merezca debe levantarse alguna vez del sofá e ir a matar zombies. Sí, bueno, la frase de decir que no es mía, es de la película Zombies Party, no sé si la habéis visto, Shaun of the Dead. Sí. Me pareció una frase sublime y tengo que ponerla. De hecho, nos está haciendo no es una pregunta, pero Lola nos está diciendo que hoy cualquier apocalipsis es creíble.
Y la verdad es que antes hemos hablado del género de fantasía y yo me he quedado un poco como diciendo, bueno, eso es porque, eso fue cuando la escribiste, porque ahora ya, ¿qué es? ¿Realismo fantástico o realismo qué? Ahora es historia contemporánea, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, a mí me gustó mucho el título, me gustó mucho esa cita de entrada y te digo, la copié muchas veces porque me pareció muy original, me pareció que tenía un punto como de fantasía, pero a la vez de realidad. Yo soy un poco bicho del Festival de Cine de Sitges de terror y la verdad es que tenía un espíritu muy de Sitges. Y he querido sacar el tema este porque, bueno, no lo hemos dicho, pero Fran, aparte de escribir, dirige. Y tiene una pequeña colección de cortometrajes, me parece que son 5, corrígeme si... Sí, no, son unos cuantos más. Los estoy subiendo ahora a YouTube. Y tengo, pues no sabría decirte, pero un, unos 15 por lo menos puede haber, o más. Ya. Porque hubo una época entre los... Pues, un poquito antes de empezar la carrera y hasta prácticamente hasta que empecé a trabajar, más o menos, hacía cosa de 2 o 3 cortos al año. O sea que hay unos cuantos. Entonces, mejor, ¿te etiquetas más como autor o en el fondo eres un guionista de cine que en algún momento puedes escribir y publicar? Bueno, ahora mismo me siento más escritor que director de cine. Pero el cine ahora mismo lo tengo un poco aparcado. Sí es cierto que me he asociado a un compañero de trabajo ahora que también tiene ciertas inquietudes, que no sé si está conectado. Le mando un saludo aquí a Gonzalo desde aquí. Y estamos preparando, pues empezar otra vez con cositas, cortos, sencillos, muy cortitos, para moverlos. Y bueno, el último corto lo hice en el 2016. Yo ya tengo un poco de mano, la verdad. Pero ahora mismo me siento más escritor que director. Te hacen una pregunta en la que dicen, ¿creéis que esto acabará pareciendo a Resident Evil, la parte de una corporación que planea el fin del mundo? Habrá que leerlo, ¿no? habrá que leerlo. Bueno, en todo caso, ya que hablábamos un poco del tema de la dirección de cine, yo he visto algunos de tus cortometrajes, ya te dije que había uno que me parecía fantástico, que estaba muy cercano a la ciencia ficción o al terror psicológico, y os lo recomiendo, está en el canal de YouTube de Fran Castillo, y si mal no recuerdo el título era así un poco ambiguo, o no, me costó relacionarlo con la obra, era Mi prima Pili no tiene bicicleta. Tu prima Pili no tiene... Exacto. Sí, hay una ida de olla, tenía 17 años cuando lo hice, pues sí. Ya. Pero es una crítica social, ese corto. Parece, o sea, si no... Yo entiendo que un espectador que no ha leído antes la sinopsis pueda quedarse así con el culo torcido, como diciendo, ¿qué coño he visto? ¿No? Pero en realidad es una crítica social. Estaba criticando el trabajo basura que había por dentro. Sí, de hecho os lo recomiendo, entrar en el YouTube, en el canal de Fran y mirarlos todos. A mí personalmente el que más me ha gustado, a pesar de que hiciste bien en decirme, no, son unos cortos que estuvieron hechos hace muchos años, siempre sin presupuesto, pero claro, pero a pesar de que no tienen presupuesto, para mí la idea es muy fresca, muy fresca. No tiene nada de premonitorio, yo creo que es más de una crítica social, ¿no? O no, bueno, ¿en qué año fue hecho ese cortometraje? Lo grabamos creo que lo grabamos en el 99, me parece. Vale, claro. Y lo edité en el 2008. Este corto es muy raro. Nos preguntan, Fran, si has subido la mandrágora. Ese es otro corto. Sí, no, aún no está subido. Pues me parece que ese va a ser el siguiente. Ese corto se llama El salto de la mandrágora. Y es también una crítica, bueno, no es una crítica, es un corto que hicimos sobre la temática LGTB. Y se quedó muy curioso. Lo que pasa es que se editó, tuvimos problemas en la edición y como me ha pasado con los primeros cortos, solo conservo
la única copia que conservo está en VHS. Ya. Y al pasarlo a digital, la calidad baja estrepitosamente y se oye fatal. De hecho, estoy pensando, cuando lo suba, que será en breve, subtitularlo, porque es que no se oye bien. Ya. A ver, Volviendo a la novela, el Tiempo Muerto es un guión cinematográfico, ¿está pensado para ser adaptado al cine? Sí, a ver, yo cuando tuve la primera idea para hacer esta novela, no iba a ser una novela. Yo lo pensé como un corto. Luego dije, hostia, esto no va a ser un corto, esto es para un largo, ¿no? Ya. Y luego pensé, me va a hacer falta mucha gente, mucha infraestructura. Digo, mejor voy a hacerlo, voy a escribirlo en plan novela, porque me parece que se me va un poquillo de las manos. Ya. Y desde aquí permite que haga un inciso si hay algún director en la sala que estamos abiertos a diálogos y negociaciones, por si alguien quiere llevarlo aquí. De hecho, quería sobre eso preguntarte, como no lo tengo muy claro si la gente que está entrando, que ya son unos cuantos, no sé si habrá algún director, pero si pudieras elegirlo, ¿quién crees que sería el director más acertado para realizar Tiempo Muerto? Bueno, a ver, mira, las películas, desde mi punto de vista, de zombies que más me han gustado han sido 28 días después, que es de Danny Boyle. ¿Vale? Y esta de Zombie Party de Edgar Wright, que se llama, que es la cita que creo para el libro. Esas son, pues alguno de estos dos, yo fliparía en colores. De autores, o sea, de directores españoles, que serían quizá más asequibles, ¿no? El contactar con ellos, pues yo mejor intentaría hablar con gente como Alex de la Iglesia o Juan Antonio Bayona. Claro. Yo en alguien que pensé para darle un punto más psicológico, sería, que no me acuerdo del nombre del director, pero ¿recuerdas la película Cube? Ah, sí. La 1, porque sé que hicieron una versión 2. Yo pensaba en un director más tipo Cube, para alejarlo un poco del terror, que no lo es, que no es un género de terror, pero darle como más campaña psicológica, más terrorífica, de terror clásico, años 60, 70, más Stephen King, así un poco, pero sin llegar a que la sangre corra por el río. Era una sugerencia. Molaría. Pues buscamos el número del director y llamamos. Bueno, la verdad es que la obligación del editor, que soy yo, es vender tus derechos de la novela a alguna productora. Quiero decir, cuando te digo si te gustaría pasarlo al cine, en el fondo es mi trabajo. Lo que pasa es que, bueno, pero... Vamos a moverlo, por favor. Claro. De hecho, me gustaría preguntarte, en términos generales, de cine, porque más o menos los autores que trabajáis a medio camino entre el cine y la literatura, a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Porque tenéis como una manera de trabajar diferente. ¿Cuáles son tus autores de referencia, no solo a nivel de realización, a nivel de guión o directamente de película? Es decir, ¿qué es lo que Fran ve y le sirve de inspiración? Mira, yo no tengo un director de cine favorito, en realidad, pero sí que cuando veo una película, sin fijarme, normalmente no me fijo en quién es el director. Si me gusta, entonces sí lo miro. Pero al haberme dedicado al cine, de alguna manera, aunque sea de tipo hobby, sí me fijo mucho en cómo cogen los planos, cómo muestran ciertas cosas, ¿no? Me preocupa siempre mucho cómo muestran sensaciones, cómo ponen para que tú ya de entrada sepas que el personaje está triste, aunque ni siquiera veas el personaje. Intento aprender de cómo ponen la iluminación, no siempre es fácil. A veces tengo que pasar para atrás y ver cuántos planos hacen. Por ejemplo, en las películas de terror me he dado cuenta de que hay mucho de la banda sonora, eso sí. Pero, por ejemplo, me acuerdo que vi El Sexto Sentido
sin música, si es del sexto sentido, sin audio, No hay sensación ninguna, ¿no? no hay miedo ninguno, es el golpe que te da la música, es eso. Pero hay planos que realmente te hacen un nudo en el estómago, y eso es cuando veo una película, eso es lo que busco. ¿Cómo muestran eso, no? Los directores. Intento aprender. Mira, nos preguntan por aquí si podría ser la versión a videojuego, es decir, si lo ves como adaptado a un videojuego. Hostia, pues mira, yo no soy muy buen jugador, la verdad, pero no me importaría, y yo creo que se podría... O sea, una novela de zombies siempre da mucho juego, ¿no? Yo creo, a la hora de ponerla en circunstancia, ¿no? Yo creo que sí que podría funcionar, tipo Resident Evil, como has dicho tú antes. Sí, yo la verdad que lo veo. Lo único es que yo, la verdad, como editor no podría ser el responsable, porque yo me quedé con lo de los palitos y lo del tenis, ¿sabes? A mí me pasa igual. Entonces, claro, sí, yo no he jugado nunca, no sé lo que es una PlayStation, entonces sí que me lo puedo imaginar, un juego así de... Lo que antiguamente se decía, elige tu propia aventura, ¿no? Que después lo llamaron... No sé cómo lo llamaron, el Alone in the Dark y todo este tipo de juegos, que era medio interactivo y ibas buscando, ¿no? Sí, tú estás como de plano subjetivo, ¿no? Detrás del personaje, exacto. Sí. Alguna cosa así. Yo también. Muy malo. Me matan a los 5 segundos así. Ya, siempre. Ya. Volviendo al libro, te quería preguntar, el proceso de construcción de una novela para ti, ¿dónde empieza, cómo se desarrolla y cómo acaba? ¿Empiezas con los autores, por ejemplo? ¿Empiezas a diseñar como si fueras un marionete? Bueno, una persona que tiene marionetas y las empieza a definir unas a otras para después darle vida. ¿Empieza con una columna vertebral que es el guión? ¿Cuál es tu forma de trabajar? Cuando empecé a escribir esta novela, yo ni siquiera sabía cómo iba a acabar. Fue como tengo un arrebato y me puse a escribir como un loco. Hice como, no sé, 5, 6, 7 capítulos y me paré, porque no sabía dónde iba. Me bloqueaba porque los personajes iban a su bola, yo sin ton ni son. Ellos tomaron las riendas y es muy peligroso, entonces yo me bloqueaba. Al cabo de los 3-4 meses me ponía a escribir otra vez, sin saber exactamente qué iban a hacer, ¿no? Los propios personajes me lo contaban. Me di cuenta, al cabo de los 2-3 años con la novela, me di cuenta de que así no funcionaba, y me senté, cogí todos los personajes y les hice, y en un cuaderno me puse a escribirles la trama para ellos. Empecé a determinar qué iba a pasar con cada personaje para poder tener un guión, y fue así cuando empecé a escribir mucho más rápido. Al principio era una locura y iba a ser solo al principio era solo una historia de zombies, que luego es algo más. Sin duda, de hecho lo comentaban. Sí, de hecho lo comentaba, un comentario aquí en el Instagram decía esto, ¿no? Que no nos quedemos con los zombies, que va mucho más allá, que la historia tiene más recorrido que no unos zombies que salen a la calle, ¿no? Claro. En todo caso, también quería preguntarte sobre esos personajes. ¿Ha habido algún horribilis personaje de estos que se te ha rebelado contra el autor? ¿Sabes que a veces hay personajes que se rebelan contra el autor y que no van donde uno quiere y que se le ponen difíciles, se le ponen farrucos? No sé si ha pasado con alguno. Sí, con varios. Ya te digo que casi... Bueno, los personajes principales, Gabriel, por ejemplo, al principio yo decía, no, este tío es gilipollas. O sea, le tenía que parar a los pies. Que parece absurdo el personaje porque lo estoy creando yo, ¿no? Ya. Pero te pones a escribir y de repente te sorprendes viendo que el personaje está haciendo algo que tú no esperabas. Ya. Realmente es mucho. Es un personaje muy alocado, ¿no? Para todos los lectores que nos estéis viendo,
lo que ha dicho Fran a mí me gusta mucho porque me recuerda una cosa, que es que cuando un autor crea personajes, los personajes, aunque no lo parezca, crean vidas propias. Y de hecho hay un libro publicado por Editorial Norma, no debería hablar de la competencia, pero es que es jodidamente bueno. Se llama Cuentos Fantásticos, en la cual, después de la muerte de Hugo Pratt, que es el creador de Corto Maltés, Milo Manara, que es otro dibujante italiano, le diseña un pequeño cómic de apenas 10 páginas que está dentro de este libro que hablo, que se llama Crónicas de Cuentos Fantásticos, una cosa así. Y entonces parece ser que uno de los personajes de Hugo Pratt, que claro, ha fallecido el autor, entonces ¿qué hacen los personajes cuando el autor fallece? Entonces, según Milo Manara, van a una isla desierta y se quedan ahí esperando que alguien, un segundo autor, los rescate y les vuelve a dar vida, ¿no? Y me parece maravilloso. Sí, es un cuento de fantasía, también un poco en el mismo género que el tuyo. De hecho, te quería preguntar, la fantasía, yo la veo mucho en alguno de tus cortos, la veo en la novela. ¿Es un género, es siempre ese género? ¿Es en el que te ves siempre trabajando? Podría decir que es quizá el que mejor se me da. Pero no siempre he hecho, ni me quiero encasillar en fantasía, porque, de hecho, bueno, uno de los cortos que hice, quería que fuera de terror, y al final todo el mundo se reía, me salió una comedia al final. Pero sí, porque escribir terror es súper difícil. Yo intenté hace poco escribir un relato de terror y tuve que dejar. O sea, faltan, no sé, no conseguía que a mí me diera miedo el relato. La fantasía a mí me resulta más fácil a la hora de escribir. Y a la hora de hacer cortos, tiro mucho hacia la comedia. Me gusta el cambio, el giro que te deja. ¿Qué? ¿Qué coño? Me gusta mucho. Pero eso es muy español, ¿no? Porque nosotros en España el género del terror siempre ha estado muy ligado, ¿no? Desde Alex de la Iglesia, que lo nombrabas antes, siempre ha estado muy ligado el terror a ese momento de romper con el terror y que entre la comedia y la comedia más negra. Se mezcle los dos. A mí me gusta mucho eso. Ya te digo que intenté hacer terror y me salía comedia. Al final la gente que veía, proyectamos el corto en un salón de actos, la gente se reía. Yo decía, ¿por qué se ríen? Si es de miedo. Bueno, intentaba que fuera de miedo, ¿no? Ya. Claro. Te quería preguntar también sobre el tema de la lectura, es decir, ¿cuáles son tus autores favoritos? Que es un poco la bibliografía de Fran, la que está siempre en casa o la que sabe si el libro de ese autor va a estar en mi librería. Pues no tengo me pasa como con las películas, no tengo un autor favorito que diga lo tengo todo de este tío o de esta tía. Sí te puedo decir que me gusta mucho cómo escribe James Follett. He leído muchísimo de él, no todo, pero todo lo que he leído de él me ha gustado. También he leído mucho a Stephen King. Yo creo que son los dos autores que más novelas he leído. Fran, creo que tienes el volumen bajo. ¿Puede ser? ¿Tú me escuchas bien? Yo sí, yo perfectamente. Me imagino que sigue igual. No, yo igual, yo entro en el terror a través de Stephen King, sin lugar a dudas, y sobre todo a través del cómic. Yo creo que el cómic de terror, que también muchas cosas de Stephen King acabaron siendo reversionadas al mundo del cómic, como en el caso de Creepshow, que aquí en España fue traducido como Las historias de la cripta, me parece que eran. Y yo es verdad, entro a través del Festival de Terror de Sitges y a través del mundo del cómic, que a mí me parece como que siempre es una fuente de inspiración, que ahora Hollywood lo descubre, lo explota hasta la saciedad, pero el mundo del cómic nace en los años 20 con Eisner o antes, es una barbaridad. ¿Tú eres del cómic? Yo de pequeño leía cómic, pero llegó un momento en el que no, dejé de hacerlo. Tenía varios cómics cuando tenía 7, 8 años,
pero luego empecé a coger libros de juveniles y tal, novelas cortitas, y ya me lié con los libros. Dejé el cómic, y no sé por qué, porque hay novelas gráficas muy buenas. De hecho, hay gente que se preguntará, ¿hay un Tiempo Muerto 2? Es decir, ¿esto va a seguir? ¿Hay una bilogía? ¿Hay una trilogía? ¿O Tiempo Muerto acaba y acaba? No, hay una segunda parte que he empezado a escribir ya, pero todavía está en pañales. ¿Tardarás lo mismo que la primera? Espero que no. No, porque ahora estoy, no estoy escribiendo a lo loco, estoy intento aprovechar un poco más el tiempo, y me quito las ganas de ponerme a escribir, y me obligo a escribir la trama, a planificar un poco para que luego, a lo mejor, pues si tengo que perder a lo mejor 2-3 meses, que ya van, sí, llevo 3 o 4 meses planificando la novela, para que luego me sea mucho más fácil, luego es coser y cantar. No quiero que me pase como con Tiempo Muerto, que escribía 6 meses, escribía a lo mejor 7 o 8 capítulos y lo dejaba parado un año. Sí, ¿Hasta cuánto se alargó Tiempo Muerto? ¿Que fueron 4 años? Pues empecé en el 2011 a escribirla y la he acabado en el 2018. Eres la ruina de los editores. No, pero prometo que esta segunda no voy a tardar. Claro. Yo quiero acabarla para finales de este año o para el año que viene. Quiero tenerla acabada. Pensaba que la cuarentena me iba a ayudar, pero que va. Ya te digo que estoy como bloqueado. Ya. Pero Bueno, yo creo que... Siempre, todos los días, dándole vueltas a qué puede pasar, cómo puede este personaje funcionar con este otro. Estoy todo el rato dándole vueltas. Bueno, como autor, como nuestro autor premonitorio, final del COVID-19, ¿hay un final? ¿Tú ya lo tienes ese final? ¿Lo has escrito? Sí. O sea, de la segunda parte, dices. No, del COVID-19, de lo que estamos viviendo ahora, de la realidad, no de la fantasía. Es decir, ¿Fran tiene un final para todo esto? Yo sé cómo va a acabar, pero no os lo voy a decir. ¡Qué cabrón! Bueno, pues nos quedamos con ese final. Yo creo que lo mejor del suspense es eso, es saberlo y no decirlo, ¿no? En todo caso... No os preocupéis. No creo que ningún afectado se levante. Vamos a verla. Y están haciendo una vacuna ahora en China, vamos a ver. Ya. Bueno, en todo caso, la próxima semana, Fran, tendremos otro autor aquí que también está un poco relacionado contigo, pero no desde el punto de vista de la fantasía, sino de la crónica y el ensayo realista, porque tenemos un poco la quincena de los virus, y ha sido completamente casualística, porque ya te digo, empezamos con el género de romántica, queríamos ir interponiendo ahí géneros diferentes, pero se nos han juntado aleatoriamente dos autores. Por un lado, Fran Castillo, con esta novela, fantasía, y la próxima semana tenemos un autor italiano que se llama Daniel Isaacs, es un autor de origen argentino, que lo que ha hecho es, hemos tenido un acuerdo entre la editorial y este autor, para que cada día, desde su confinamiento desde Milán, vivió lo que fue las primeras cuarentenas de Europa, ya que fueron en Milán donde empezaron. Y este autor, nos estuvo enviando una crónica diaria durante los primeros 15 días. Las cuarentenas históricamente son 40 días, por eso se llaman cuarentenas. Hoy en día las han reducido a 14, pero yo creo que al final 40 días nos vamos a estar en casa, sí, sin duda. Y la próxima semana tendremos a este autor, Daniel Isaacs, con este libro de crónicas que no ha salido, como el de Fran Castillo. El de Fran Castillo ya lo podéis adquirir a través de Amazon, por ejemplo, o a través de cualquier librería, lo encontráis, es fácil. En el caso de Daniel aún no ha salido, es decir, estamos como... Tardará 2 semanas, haremos la entrevista y en 1 o 2 semanas lo tendremos. Eso será como de rabiosa actualidad. Yo nada más, tío. Fran, gracias por el tiempo. Ha sido un placer estar contigo. Y nada, nos vemos en la segunda parte de Tiempo Muerto y nada, ha sido un placer, ¿vale? Muchas gracias. Nada, faltaría. Venga, hasta luego.
Luego.